El tema de hoy habla sobre la ética en la investigación y publicación científica, elemento que por muchos autores ha sido menospreciado, pero que debe ser aplicado en todas las investigaciones relacionadas con los seres vivos. Mi nombre es Gladys Bustamante Cabrera, soy presidenta actual del Comité Latinoamericano de Bioética del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo. La ética en la investigación nace en la ejecución de la idea. Tomemos en cuenta que actualmente no se aceptan investigaciones éticamente responsables que nacen solamente para responder a la necesidad de los investigadores, sino que una investigación deberá responder a las necesidades sociales, a la línea de investigación institucional o a las líneas de investigación de un país. Esta idea inicial o propósito de investigación debe estar respaldada por una revisión de un marco teórico bastante amplio, el cual sustente las razones por las cuales se realiza la investigación, además de la justificación social por la cual se está realizando este tipo de procedimientos. Toda esta relación entre la idea, marco teórico y metodología deben ser coherentes, es decir, que no se debe plantear una metodología diferente al propósito del estudio ni a los objetivos del mismo. Por supuesto, la metodología va a responder a la pregunta de investigación y o hipótesis planteadas en la investigación. Por supuesto que el marco teórico deberá también estar sustentado por citas y referencias bibliográficas que sean actualizadas, que estén correctamente aplicadas y que no se haga referencia de referencias idealmente. Para que el investigador tenga la idea principal, bien decíamos que nace de una línea de investigación o por necesidades sociales explícitamente descritas en políticas de Estado, deberá buscar además los escritos previos para saber en qué nivel de investigación se encuentra el tema, cuáles han sido los procedimientos y procesos que se han realizado en relaciones de investigación para realizar la continuidad de la misma. En este proceso se debe respetar los derechos de propiedad intelectual al insertar la información en el marco conceptual o marco teórico que respalde la indagación realizada por el experto. No es coherente que luego de la revisión de la documentación se realice la repetición de documentos de forma similar, ya que esto es una forma de plagio encubierto. Si se va a hacer proyectos similares para respaldar o sustentar lo que el investigador inicial hizo, sí es factible, pero realizando una justificación valedera. Los proyectos similares que no hayan sido realizados en nuestro medio también son útiles en función de realizar comparaciones con la investigación que dio origen o la investigación similar con la cual nosotros pretendemos contrastar. El plagio es una actividad bastante frecuente y que ha empeorado en la medida en que existe mayor información en la web, además de que no tenemos la capacidad docente de realizar una secuenciación o una verificación de información en las tareas asignadas a los estudiantes, por lo cual los estudiantes de escuelas y universidades realizan con mucha frecuencia el copy-paste de información que se presenta dentro de la web. Por lo tanto, sí es peligroso para todos los investigadores pensar que todos conocen sobre ética y que trabajan éticamente. Existen muchas investigaciones descritas en la literatura en la cual no ha habido respeto sobre los seres vivos, tanto en estudios comunitarios, en sociales, en educativos y por supuesto en el área de la salud, que probablemente son los más evidentes y más descritos en la literatura, pero no se olviden de que hay varias investigaciones educativas en las que se hacen procedimientos pre y
mediciones post sin preguntar a los estudiantes el tipo de procedimiento que se está ejecutando, incurriendo con ello en violaciones éticas enmarcadas en normas vigentes a nivel mundial. También es frecuente el fraude, el crear información falsa, el generar investigaciones que nunca se han realizado y crear datos, el plagio, por supuesto, y la falsificación de información. En el año 2010, Stine Grant indicaba que los niveles de mala conducta podrían ser mucho más altos que en el pasado. Esto puede reflejar y hacer un incremento en la incidencia de fraude o un mayor refuerzo por parte de las revistas para regular la literatura. Sí es evidente, mientras más información existe, ustedes saben que es mucho más difícil acceder a textos completos que en ocasiones son pagos. Pese a que hay una política de acceso abierto, hay varios centros de investigación, varios centros de estudio, universidades que han cerrado el acceso, sobre todo a tesis posgraduales, de las cuales se obtenía información para realizar plagios de estudios que sí han sido evidenciados en muchas instituciones educativas e incluso en muchas revistas bastante rígidas en el proceso de selección, debiendo hacer la retractación de los artículos o las disculpas correspondientes a la comunidad científica por el irrespeto mostrado. De todas maneras, la enseñanza sobre este tema es muy débil, no se ha fomentado desde niveles escolares el respeto a la producción científica y el conocimiento y debe ser insertada de manera muy fuerte, sobre todo en los países latinoamericanos, para que las investigaciones que generemos tengan mayor seriedad y mayor calidad. Por supuesto, para revisar el plagio, nosotros tenemos sistemas de regulación nacional, tenemos normas institucionales, pero lo más importante es que tenemos comités de ética de la investigación. En la regulación nacional se observa que existen muchos artículos dentro de las normas estatales, pero que no afinan el proceso de sanción para plagio, para la generación de datos incorrecta, para la falsificación de información. Si bien las regulaciones nacionales condicen o determinan en sus articulados ciertas sanciones, estas no son lo suficientemente ejemplarizadoras como para evitar en nuestros países que se siga cometiendo estos delitos de carácter científico. Por el otro lado, tenemos normas institucionales, tienen sus propias limitaciones y dificultades, y generalmente los autores lo que buscan es formas de evasión de estas normas para poder lograr artículos o documentos en los cuales no se revise con mucha fidelidad el contenido de las mismas con el fin de cumplir los requerimientos de la propia institución que obligan a los profesionales a presentar cierta cantidad de documentos que sean publicados. Entonces, esta exigencia obliga a las personas más nobles, sobre todo en escritura, a generar documentos que contengan plagio o que haya información erróneamente citada. De una u otra manera, las copias de documentos que se encuentran sobre todo en la web o ahora de documentos que no han sido subidos a la web y están en publicaciones escritas, se ha hecho muy frecuente, ya que los buscadores de plagio como Turnitin revisan las fuentes de datos que se encuentran registradas en la web, pero hay muchos datos que no han sido subidos a la web y que son difíciles de pesquisar, difíciles de encontrar. Entonces, los autores buscan este tipo de información a veces para realizar plagios descarados. Cualquier verificación, esta ruptura de la norma debiera ser sancionado de manera ejemplar para evitar que estos actos sean repetitivos. Pero lo más importante ahora es de que se tienen los comités de ética de la investigación, que muchos también menosprecian
porque los comités de ética no tienen un carácter punitivo, sino más bien de corrección. Son agrupaciones de personas que lo que hacen es generar recomendaciones, realizar verificaciones con el único fin de mantener la calidad de la producción investigativa y sobre todo de la producción intelectual escrita que va a ser difundida hacia la comunidad científica. Es natural que las personas que desconocen sobre el tema evadan este concepto de ética en la investigación científica y evadan a los comités de ética de la investigación con el único fin de poder publicar sin restricción alguna. Lastimosamente, en los últimos años la cantidad de artículos retractados es mucho mayor que en 1975. Esto se ha hablado desde el 2012. Ahora se menciona que la cantidad de artículos científicos retractados por fraude ha aumentado 30 veces en relación a 1975. Y eso se puede ver en todas las bases de datos en las cuales permanentemente se ven artículos que se encuentran retractados. Ahora mencionemos bien que la retractación de los artículos no solamente es por plagio, faltas a la ética, sino también por redacción incorrecta o información que no ha podido ser verificada por expertos en un tema en relación a la publicación observada. Cuando un artículo original, sobre todo, no puede ser reproducido, cuando este es cuantitativo, lastimosamente los editores reciben información de expertos que han leído su artículo y solicitan la retractación del mismo por errores conceptuales en el procedimiento. Por lo tanto, las revistas deben tener mucho cuidado en la revisión de la información, en la verificación de la misma y, por supuesto, el comité editorial junto con el comité de ética de la investigación deberán verificar que el artículo sea completamente original. ¿Cuál es la función del comité de ética de la investigación? Este comité lo que hace es entregar el aval ético de la investigación. Debe ser emitido por una comisión formada por expertos en bioética, en investigación, debe ser trans y multidisciplinar, debe tener equidad de género, equidad etaria, que va a ser organizada por una institución y en las instituciones de salud, sobre todo respaldados por la Organización Mundial de la Salud a partir del PAO-ERC. Los comités de ética de la investigación debieran existir en todas las instituciones educativas, sobre todo de nivel universitario, fomentando que la investigación no solamente se establezcan los cánones éticos de respeto a los seres vivos, sino que las investigaciones sean organizadas con contenidos éticos y responsables. La validación de este aval se da básicamente porque el comité revisa la aplicación ética de los instrumentos, básicamente del consentimiento informado escrito. No es suficiente de que un investigador aplique el consentimiento informado escrito, sino que una comisión de ética verifique si esta aplicación es la adecuada y el contenido de la información en este consentimiento es el correcto y es aquel que se dicten las normas. Por lo tanto, los investigadores deben tener conciencia de que si quieren ejecutar una investigación en un ser vivo, no es suficiente que diseñen su consentimiento informado y lo apliquen con la libertad que consideren, sino que la misma debe ser autorizada por un comité de ética con la revisión del protocolo de investigación antes de la ejecución misma del procedimiento. Otro punto que es evaluado por un comité de ética es la evaluación ética de las variables, en las cuales se ve si existe una selección equitativa de la muestra en la cual se apliquen las variables de estudio y los procedimientos sean lógicamente respaldados por este grupo muestreado. En otras palabras, me refiero a que si bien yo diseño una investigación y extiendo mis variables y planteo mis objetivos,
Debo verificar como comité de ética si esta investigación puede haber sido desarrollada en otro grupo que no sea vulnerable, sino que se haya elegido adecuadamente la muestra y no haya sido una muestra que genere algún tipo de sesgo al proceso de investigación, así como el uso de una estadística lógica en función al tipo de estudio y al nivel de estudio planteado. También se evaluará la exposición ética de los resultados, que es la coherencia de los resultados con el procedimiento y metodología de investigación planificada, así como la información planteada dentro del respaldo teórico, por lo cual el comité editorial junto con el grupo de evaluadores debe revisar si el procedimiento descrito en el artículo o en la investigación presentada corresponde de manera organizada a lo que se ha planteado en los objetivos o la pregunta de investigación o bien en el título e hipótesis de la misma, para que estos concuerden con los datos presentados y, por supuesto, al manejo estadístico realizado en la investigación. Es decir, que el Comité de Ética de la Investigación revisa dos aspectos. El primero es antes del procedimiento, que es el protocolo de investigación, que esté correctamente desarrollado, que haya una propuesta coherente y además una justificación válida para el estudio, que el manejo estadístico y el manejo procedimental sea el correcto. Si es que esto funciona, el Comité de Ética de la Investigación aprueba y da el aval para la ejecución de la investigación se ejecuta y luego es presentada para una publicación científica. Ahí tienen otro comité de ética, que es el comité editorial, que tiene entre sus miembros personas que trabajan con ética de la investigación. Estos miembros van a revisar que el procedimiento ejecutado ha sido el que se ha planteado en el protocolo y que tiene coherencia investigativa y además que tiene el aval ético de la investigación. Una vez que tiene todos estos elementos, se revisa si este es original. Si el artículo es original y está debidamente organizado y presentado en función a los requerimientos de la institución, se procede a la publicación científica. ¿Qué se va a requerir para hacer una investigación en la cual se haga experimentos con animales o seres vivos? Se utiliza PLOS ONE, que orienta básicamente a que el investigador debe presentar el certificado del Comité de Ética de la Investigación, es decir, el aval, en el cual se exponga de manera clara cuáles van a ser los métodos empleados y si se ha utilizado el consentimiento informado individual, que es el que regularmente se utiliza bajo un formato específico que lo da el Comité de Ética y no es el consentimiento corriente que se presenta en las investigaciones en las cuales se pregunta al individuo si quiere participar y se empieza a hacer las preguntas, entrevistas o procedimientos necesarios, sino que tiene una hoja de información y una hoja que es el consentimiento informado per se, que tiene información necesaria para que el investigador se vea respaldado en el procedimiento y también el investigado. Cuando se hace experimentos, este consentimiento debe estar adjunto a las normas consort, en las cuales, si es que el procedimiento afecta de alguna manera la integridad de los sujetos, debe adjuntar además un seguro de salud que preserve que el investigador en cualquier momento, si es que sale algo mal, va a tener cobertura económica para que el investigado no se vea desvalido. Y si se va a hacer un estudio en el medio ambiente relacionado, por ejemplo, al manejo de aguas, extracción de oro, se va a hacer un estudio de carácter climático, se van a exponer bombas de protones, etcétera, donde sí hay algún procedimiento ambiental, se tiene que pedir la certificación ambiental de la institución correspondiente en cada estado.
tanto la revista o el comité de ética de la investigación, el previo o el después del procedimiento, vayan a revisar el documento presentado por el investigador. Se va a verificar cuál es el propósito del estudio, cómo se ha obtenido la muestra de investigación y ver si ésta es equitativa y responde a los principios bioéticos, cómo se han aplicado los métodos, quiénes lo han aplicado y si este es coherente con el propósito y la muestra, qué instrumentos se han utilizado para la recolección de la información, cómo se ha aplicado, quiénes han aplicado y cuáles han sido las limitaciones de esta aplicación y finalmente cuál ha sido el manejo estadístico de la información y cuál ha sido el resguardo de esta información y la forma de eliminación de la información y el tiempo que se va a resguardar la misma. En todo este procedimiento lo que se hace es evaluar la competencia técnica de los investigadores para saber si estos conocen sobre investigación y sobre los pasos de una investigación, si las personas que están interviniendo en el procedimiento investigativo son las adecuadas o son las personas correctamente seleccionadas en la muestra y cómo fue el diseño técnico. Es natural entonces ver que en la competencia técnica se verifique no solamente el nivel académico de la persona a cargo del proceso investigativo, sino de todos aquellos que están participando en la investigación, cuál ha sido el récord de investigaciones de estos sujetos. Cuando se habla ya del grupo de personas que intervienen en la investigación como investigadores o como investigados, se tiene que verificar si se están cumpliendo los criterios y principios éticos de la investigación. Es decir, la investigación no está haciendo daño a propósito, tiene intención de mejorar un estado. Las personas seleccionadas son las adecuadas para la investigación, no son sujetos que han sido seleccionados generando algún sesgo. Si no se va a romper algún procedimiento que altere el bienestar de las personas o animales y si se está utilizando el consentimiento informado de manera adecuada. Si el diseño técnico de estos expertos y si está dentro de las normas relacionadas a ética, a las normas nacionales y a las normas investigativas. En todo este procedimiento se tiene que verificar que no exista plagio, que hay diferentes tipos de plagio, ¿no? El plagio intencional y el no intencional. El intencional es aquel en el cual el sujeto, a sabiendas de que está cometiendo un delito, lo hace tratando de encubrir sus actos. El no intencional, que no es aceptado ya por la ley, es aquel en el que el sujeto piensa que no está haciendo nada malo, copiando un texto completo de un autor sin hacer las citas y nominaciones correspondientes, porque desconoce que esto es un plagio. En el plagio intencional lo más frecuente es hacer plagio de datos o la falsificación de los mismos, creando información que no es la verdadera. La fabricación de esta información utilizando estudios previos a los cuales simplemente se le modifica la información, sí puede ser verificada muy fácilmente por los expertos de un comité editorial. No se olviden que el plagio se va a definir como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Esto lo dice la Real Academia de la Lengua Española. De tal manera que si presentamos información que ha sido publicada como si fuera nueva, si presentamos información como si fuera nuestra, habiendo sido de otro autor, si copiamos una cantidad grande de texto en publicaciones o hacemos un artículo lleno de cortes de los autores, aún haciendo la mención de los mismos, se sigue considerando plagio. Para hacer la mención de una cantidad de texto grande, no se olviden que se debe colocar entre comillas en función al tipo de norma que se va a utilizar, colocando al autor antes o después o incluyendo el número de páginas de las cuales se han obtenido estos extractos. Por si acaso también se considera plagio y autoplagio cuando
Siendo autor de una obra, vuelvo a escribir en otra lo que yo ya antes he publicado. Eso se llama autoplagio. Yo debo hacer la cita correspondiente como si fuera una tercera persona. Para evitar el plagio, se debe mantener un registro ideal de los artículos revisados y colocar la fuente de manera en la cual la revista se lo pide. Colocar la cita junto a la frase, hacer una entrada de referencias y, por supuesto, evitar el autoplagio, que será aquella información que yo la manifiesto como propia y como que realmente es propia, pero la he obtenido de manera textual de una presentación que hice de una clase o bien de un documento que yo he publicado. En cualquiera de estos casos, sí debo hacer mención de dónde se ha obtenido esta información. Si es de una presentación, haré la mención como corresponde de acuerdo a la norma de citas bibliográficas seleccionada, al igual que si es una exposición o es un póster o es un libro. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española describe sobre la paráfrasis como una interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo lo más claro o inteligible. La paráfrasis en general ahora se considera como un tipo de plagio. Hay que tener mucho cuidado en la paráfrasis. Solamente se va a utilizar si se menciona el autor original. No se debería copiar todo un párrafo de un autor, sino se puede hacer paráfrasis de pedazos de ese párrafo, pero sí se debe hacer la mención del autor original porque aún así sigue siendo plagio. Ahora, ¿cuándo se hace una paráfrasis correcta? Cuando se respeta la palabra clave y la misma se busca como sinónimos de estas palabras claves. En función a la diagramación, o sea, ya no debo exponer de manera textual lo que el autor mencionaba, sino más bien exponerlo en un diagrama o generar una explicación de lo que el autor pretendía decir en el texto citado. Esas son las formas adecuadas de paráfrasis sin que se considere plagio. ¿Qué cuidados también se sugieren a los escritores? Evitar la doble publicación. Cuando uno realiza una obra, esta obra debe ser presentada en una sola revista arbitrada para que ésta sea la encargada de la publicación. No modificar el contenido para generar una publicación con otro título, porque sigue siendo plagio. Cuando ya se ha presentado esta obra a una revista o a una institución, esta no puede ser nuevamente publicada a menos que se solicite permiso a esta institución. No se olviden que cuando realizo mi obra se hace la cesión de derechos correspondientes, derechos patrimoniales, no derechos morales. Los patrimoniales significan que la institución puede utilizar la obra como considere necesario. Puede usufructuar con la obra porque esa es la cesión de derechos patrimoniales, pero mi derecho de autor nunca prescribe. Mi derecho de autor es para siempre e incluso es heredable. Pero cuando cedo la obra a una institución o a una revista y quiero utilizar esta información, sea para un congreso, sea para hacer otra obra, yo debo solicitar la licencia a esta institución para que me permita lograr escribir utilizando esta información. La información que nosotros realizamos es única, debe ser única, irrepetible y si es en una revista indexada, solamente debe ser publicada por una sola vez. Tengamos cuidado dónde enviamos nuestra información. Hay revistas indexadas y revistas depredadoras. Las revistas depredadoras generalmente van a ser grandilocuentes y los buscan para publicar. Los títulos de las revistas no son claros, son muy generales, muestran métricas falsas, etcétera. Si ustedes quieren ver qué revistas son depredadoras, pueden entrar al enlace de Bellist para ver la gran cantidad de revistas depredadoras que se muestran en la literatura.
Cuando un autor manda una revista depredadora puede dañar mucho su imagen. Sí es difícil a veces saber si estas revistas son o no depredadoras a las cuales hemos presentado nuestro artículo, pero tenemos la opción de poder observarlas dentro de esta lista que no está completamente actualizada, pero es orientadora. Por el otro lado, tenemos al grupo de revistas indexadas, que son aquellas que tienen revisores renombrados, tienen un proceso muy claro de selección, son muy ordenadas, no hay fallas ortográficas, se muestra en todo caso si es que hay artículos que no cumplan con los requisitos, la retractación de los mismos, tienen este link para poder ingresar a la revisión de la mayor cantidad de revistas indexadas. Relacionado sobre la autoría de grupos, tengamos en cuenta que hay mucho conflicto a veces en los autores para saber quién va a ser el primero o segundo autor. El autor principal siempre va a ser el investigador, el tutor, el asesor, el director o el decano no tienen derechos sobre la obra, a menos que hayan sido partícipes de la misma. El autor principal es aquel que ha hecho la contribución sustancial, ha generado la idea y conoce todas las características de la obra. Ha participado en todo, en el diseño, en la revisión crítica, en el contenido intelectual y además asume la responsabilidad de la obra. Él ha hecho la aprobación de la versión final, tiene una capacidad de respuesta sobre el contenido, es decir, que conoce mucho sobre, conoce todo en realidad sobre la investigación y los demás autores irán en función a la contribución que han realizado. Tomemos en cuenta los conflictos de interés como otro problema ético. No se debe realizar investigaciones cuando existe algún tipo de relación laboral en la cual la investigación esté sustentada económicamente por un financiador. Este tipo de conflicto de interés genera un sesgo investigativo bastante grande, porque el investigador que está pagado por la institución y trabaja con la institución, por ejemplo, en una industria farmacéutica, encontrará generalmente resultados y mostrará resultados que favorecen a su financiador. Lo mismo sucede con la relación vendedor-cliente, con el médico-paciente o el director y el escritor. ¿Cómo voy a ordenar al autor principal? A aquel que conoce más sobre la información, ha diseñado el procedimiento, es el generador de la idea. Los autores secundarios son los que han aportado muy poco o de manera moderada al contenido de la obra y entran dentro del grupo de autores. Los colaboradores son aquellos que han realizado procedimientos intermedios desconociendo cuál es el contenido de la obra. Los colaboradores pueden ser las personas que levantan información, las personas que han intervenido en el vaciamiento de datos o que han hecho algún análisis muy pequeño en los cuales no ha habido contribución sustancial. Por el otro lado, tenemos al financiador y al asesor, que no entran dentro de los autores, sino más bien en agradecimientos, porque su participación no ha sido directa en la investigación y desconocen sobre la misma.